Días, queridos amigos. El día de hoy contamos con la presencia del psicólogo, el doctor José Luis Castro, como siempre él aportando su conocimiento para ilustrarnos sobre los factores psicológicos sobre los gobernantes. ¿Por qué hablamos sobre los gobernantes? Porque dentro de la política, en la gestión de gobierno, mucho se contamina con la corrupción. Entonces, como ahora está de moda la corrupción, debemos entenderla para poderla enfocar y poderla tratar y de qué manera alejarla lo más posible de lo que es la gestión política. La corrupción es un cáncer que corroe las instituciones y socava la confianza de los ciudadanos. Recientemente el caso de Alejandro Toledo ha vuelto a encender las alarmas. Entonces, aquí es donde nos presentamos ciertos cuestionamientos. ¿Qué lleva a las personas con poder a tomar decisiones que benefician a unos pocos en detrimento de la mayoría? Entonces, esta mañana exploraremos las raíces psicológicas de la corrupción y buscaremos respuestas, casualmente junto al doctor y al psicólogo José Luis Castro. Claro. José Luis, bienvenido a este escenario que, como siempre, busca contribuir con la ciudadanía en lo que es la gestión política. Muchas gracias, Enrique. Buenos días. Efectivamente, ¿no? Me alcanzaste el avance de que íbamos a tratar el tema de la corrupción el día de hoy. Y la corrupción, pues, efectivamente es un tema tan complejo como el ser humano. Acá he traído una definición simple de la RAE, ¿no? Dice, deterioro de valores, de usos o costumbres. Así de simple, ¿no? Deterioro de valores, lo que nos dice la RAE, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, ¿qué factores podrían predisponer a una persona, cierto? Exacto. Entonces, muchas veces creemos que la corrupción nos la van a dar, o yo me voy a convertir en un corrupto. No es así. Sencillamente, para mi criterio, y en base a una serie de investigaciones, la corrupción nace junto a tu personalidad. Es decir, entendiendo la personalidad como la fusión entre tu carga genética y el aprendizaje social, es decir, cómo te formas tú, es que tú vas a ver o darte en el campo con las posibilidades de si ser o no ser corrupto. ¿Cómo así? Cuando nosotros en casa tenemos nuestros valores bien trabajados, nuestra forma de respetar las cosas, una cosa tan simple, ¿no? Saludar a los mayores, por ejemplo. Saludar simplemente. Pedir permiso simplemente. Es decir, estás demarcando ciertas reglas. Bajo este criterio es que la corrupción va a ahondarse o va a pegarse más si descuidamos estas cosas, ¿no? Por ejemplo, a un niño le tocas la puerta y le dices, ¿está tu mamá? Y la mamá le dice, dile que no estoy. Le estás enseñando a mentir. Así es. Desde ahí tus inicios, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo crees que el poder en sí mismo puede influir en la conducta de un gobernante y llevarlo a tomar decisiones corruptas? El poder, ¿no? El poder. Max Weber, este psicólogo, habló de las 3 necesidades para poderlas, fundamentales que tiene el hombre para poderlas utilizar en la vida, ¿no? Basado en lo que nos habló de las necesidades humanas de Maslow. Entonces, él habla justamente de que el ser humano necesita, pues, una necesidad de filiación, de pertenecer a un grupo, una necesidad de logro, ¿no? Es decir, obtener tus objetivos, y una necesidad de poder. El asunto está en que el ser humano tiene la capacidad de mantener ese equilibrio. Ahí está el asunto.
Hay una serie de investigaciones, por ejemplo, acá te he traído para citarlo porque es importante. Por ejemplo, Travis Bradbury habla sobre el código de la personalidad y él, en una investigación ya de más o menos 500.000 de personas en 94 países, logra entender una serie de códigos y de comportamientos del ser humano en general. O sea, no es una cuestión solo de los peruanos, solo de los norteamericanos, ¿no? O sea, existen cosas generales, pero sí hay cosas muy atípicas, muy territoriales, muy circunscritas a nuestro medio. Entonces, el poder es algo que en realidad, cuando tu personalidad no está centrada, no la manejas, tiende a lo que llamamos ir por el camino del mal, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el DSM-5, que es el manual de diagnósticos que usamos los psicólogos, los psiquiatras, no está tipificado, por ejemplo, el asunto de lo que conocemos nosotros como el síndrome de Ubris, por ejemplo, ¿no? Entonces, este síndrome, por ejemplo, que es un trastorno, se vincula o se parece mucho al narcisismo. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Es decir, ¿la enfermedad del poder existe? Sí, señores, sí existe, ¿no? ¿Y cómo se llama? Bueno, hasta ahora lo conocemos como este trastorno de Ubris, ¿no? Que tiene mucho que ver o se vincula mucho con las personas que tienen el TN, ¿no? Trastorno de narcisismo. ¿Será que el poder embriaga verdaderamente al ser humano? Mira, cuando tú eres una persona que nosotros la conocemos comúnmente como centrada, ¿no? A nosotros nos enseñaron, por ejemplo, ¿no? Buenos días, señor. Yo recuerdo, no sé, recordarás a tu mamá, a tu papá, se saluda al vecino, ¿no? Sí, Pasaba el panadero y señor panadero, buenos días. Pasaba el lechero, señor lechero, buenos días. En los tiempos que acá en Lima se dejaba en las puertas, se dejaba la botella de leche, el pan, el periódico, y nadie la tocaba, ¿te acuerdas? ¿No? Otra cultura. Entonces, donde las puertas no necesitaban ponerle sobreprotectores, ni las calles enrejadas. Además, las puertas estaban abiertas, ¿te acuerdas? Así es. Yo recuerdo que iba a la casa de Playa de Ancón de mis abuelos y dormían con las puertas abiertas, ¿no? Dormían con las puertas abiertas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sencillamente reglas, ¿no? Es problema de reglas, así es. Mira, increíble. ¿En qué momento de su trayectoria un gobernante puede ser más vulnerable a caer en actos de corrupción? Yo creo que es muy difícil eso de que se convierta o que tenga vulnerabilidad, ¿no? O sea, salvo que este político, a ver, cuando nosotros queremos ingresar a la política, te quedan, vamos a resumirla, ¿no? Porque sería muy amplio, dos acciones fundamentales. La primera es el servicio a los demás, es decir, un alto nivel de empatía, ¿no? La mayoría de peruanos, por lo menos Lima, ¿no? Lima, que tiene casi 11 millones ya, tiene el problema, por ejemplo, del que viene de la provincia. Cuando viene de la provincia, era maltratado. Aún es maltratado muchas veces. Psicológica, de muchas formas, ¿no? Entonces, sufre ciertas frustraciones. Cuando esa persona ha sido bien formada espiritualmente, en su casa, con una moral, ¿no? Sencillamente, no lo golpea, pero no genera en él odio, sino lo mira y dice, bueno, este es así, pues, ¿no? Pero cuando no es así, genera en el odio y comienza a generar venganza. Entonces, esa persona llega a la universidad, va a la universidad y dice, yo voy a servir a mis hermanos pobres del mundo, como lo hizo Toledo de repente, ¿no? Pero ¿había superado realmente su problema?
¿no? Porque se comenta por ahí de que era muy asiduo a la bebida, ¿no? ¿Tendría problemas él en su personalidad? ¿Por qué bebía tanto? ¿No? ¿Por qué se encerró? ¿Por qué pasó todo lo que pasó? Todo lo que sabemos. Le dijeron, ¿se dejó engañar o lo engañaron? ¿No? O la fiscalía está tan terrible que le ha dicho, no, sí, te damos tus 30, tú has recibido 30 millones de dólares. Entonces, yo considero de que no es que te vienen, que te van a malograrla, ¿no? Es cierto, definitivamente, que cuando tú estás en un entorno podrido, es muy peligroso, es cada vez más peligroso, pero si tu temperamento, tu carácter es fuerte y sabes a lo que vas, yo creo que no. Ya, retornando a lo que es el gobierno corrupto, ¿por qué y cómo se justifican los gobernantes para hacer estas acciones corruptas? La justificación, ¿no? A ver, explicaba, ¿no? Continuando con la misma explicación, con el mismo ejemplo que tomamos hace un momento. Es decir, la persona que está delinquiendo, ella sabe lo que está haciendo. No es que lo hace porque, a ver, creo que voy a delinquir. No, le dicen, mira, ahí está el pastel, ¿te lo vas a comer o no te lo vas a comer? Ese pastel es de tu papá, no te lo vas a comer. Pero tú agarras y te lo comes. Entonces, allí empieza. Cuando viene el papá se ríe y la mamá compra otro pastel. Lo mismo haces en la sociedad. Cuando tú llegas a ministro o a un alto funcionario, eres dueño de una empresa, comienza a brotar lo que tienes dentro de ti, lo que ha sido mal formado, mal criado. Entonces comienzas a dar disculpas. No fue porque se iba a podrir el pastel, no porque él me lo invitó. Yo no me lo comí, ellos se lo comieron, ¿no? Yo lo vi, pero no sé, yo jamás he pasado por ahí. Soy inocente, víctima de las circunstancias. Así es simple, ¿no? Así es simple. Eso lo vemos cada rato con los gobernantes. Bien, ¿qué medidas psicológicas o educativas podrían implementarse desde la infancia para prevenir la corrupción en el futuro? Mira, fíjate, en el año 2011 se creó la ley 29719 en el Perú, la que establece de que todo centro educativo debe tener un psicólogo, por lo menos en el Estado. Sí. ¿Y se cumple? No se cumple. Así de simple, no se cumple. Y en los poquísimos lugares que se cumple tienes un psicólogo por 800 alumnos, 1000 alumnos. Mira, cuando yo tengo consulta con un paciente, usualmente la sesión dura entre 45 minutos y a veces hasta 1 hora, ¿no? En la que evaluamos la situación y luego tenemos pues varias sesiones, ¿no? Algunos pacientes vienen por su salud mental, anual, a conversar, a ver algunos temas. Ahora, ¿tú te imaginas 800 alumnos para un psicólogo, en un centro educativo? Allá, no, los 800 no tienen problema, vamos a suponer que así sea. Ya, solo el 5%, ¿no? O sea, 40 chicos. Y tú vas a ver ahí problemas de miles de problemas. ¿Para qué enumerar? Hay miles de problemas que se dan ahí de diferentes tipos, ¿no? Entonces, ¿está funcionando o no? Entonces, decir de que se puede hacer desde arriba, yo personalmente creo que no. Yo creo de que hay que hacerlo, no nos queda otra cosa, porque no hay otra salida, de que debería hacerse un plan. Yo siempre he dicho esto, puede ser muy quijotesco de repente, pero te digo, no debería hacerse un plan a 50 años, para que se empiece, o sea, los políticos deberían trabajar, consensuar
cada partido, cada grupo, trabajar en función a esto, para trabajar un plan a 50 años. No puede ser menos. Es decir, discúlpenme, todos aquí tenemos niveles de corrupción. El guardia. O sea, la corrupción es inherente para mí al ser humano. Es decir, hay que buscar el equilibrio, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un plan en donde vamos a enseñarles la Constitución, los valores, desde que vienen, desde que están en el kindergarten hasta la universidad, estamos hablando de 25 años, ¿no? Yo creo que entre 25 y 50 años podría encontrar una sociedad más o menos medianamente equilibrada, porque tenemos... Sí, controlar, pero eso de erradicarlo sería difícil. Yo considero que es inherente al ser humano, ¿no? Es algo como el amor o como el sexo. Bueno, tiene una explicación más larga esto, pero es lo que... Sí. Ya, ¿cómo pueden las instituciones entonces y los sistemas políticos ayudar a prevenir la corrupción? ¿Cómo haría un partido? Por ejemplo, si yo voy a presentar líderes o voy a presentar candidatos, la responsabilidad está como partido, que sean buenos, pues no, que ya se supone que ha pasado por un filtro donde tienen los valores pues que se necesitan, que se requieren para ser un buen líder, ¿no? Yo creo que te di mi parecer con respecto a un plan de trabajo. Suena muy coincidente, pero yo creo que hay que hacer una batalla cultural, ¿no? Volver a la batalla cultural, como dice Agustín Laje, ¿no? Pero es necesaria. No hay otra salida, es decir, hay una batalla cultural. Y ahora, nuestros líderes, los nuevos jóvenes, deberíamos, o sea, si yo soy una persona que tengo ya 70 años, caso mío, y estoy, sé que tengo una serie de defectos, o sea, tienes que reconocer. Lo primero que hacemos para resolver cualquier problema es darme cuenta de qué es lo que me está pasando y qué herramientas, fortalezas o debilidades tengo yo para avanzar. Cierto, así de simple. Soy un desastre, bueno, pues, pero hay que ver de que no, yo no soy un desastre. Yo soy honesto, soy honrado, ¿estás seguro? Entonces, yo creo que los partidos deberían trabajar en su juventud, en los chicos. El APRA lo manejó muy bien hace años. Yo recuerdo, yo vivía en Breña cuando el APRA tenía, creo, los chicos apristas. La JAP. ¿No? La Escuela Juventud Aprista, ¿no? Garaycochea, en un libro de historia del APRA, dice que Víctor Raúl decía, ¿no? El líder tiene que estar física y mentalmente listo, decía, ¿no? Cuando estuvo preso. Se me quedó esa frase porque en realidad, allá por los años 30, 40, imagínate lanzar ese tipo de consignas, ¿no? 50. Entonces, eso es lo que yo creo que deberíamos hacer, tomar esa parte de que los jóvenes, sobre ellos hay que trabajar, sobre ellos hay que trabajar los valores y hay que hacerles un filtro, hay que hacerles un filtro desde niños, hay que hacer campañas, o sea, allí la psicología tiene un gran rol, pero hay que buscar también psicólogos comprometidos. Todos, pues, es decir, que tienen que ser todos, aquellos que queremos cambiar este país, que no queremos, que no ansiamos el dinero, todos necesitamos dinero, pero que no estamos aquí solo por el dinero, ¿no? Porque queremos formar gente. ¿Me dejo entender? Ahora, mira, tenemos una realidad concreta, tenemos 36 candidatos, bueno, eran 37, pero ahorita como están suspendiendo este partido al Antauro, ¿tú crees que ellos vienen con esa predisposición de trabajar por el país? ¿O esos partidos, o esas organizaciones, no le llamemos partidos, sino organizaciones políticas, son muy personalistas y por ahí puede haber ese quiebre y se puede llegar a la corrupción más fácil? Mira, me vas a tildar como un pesimista, pero yo creo que tenemos muy podrido todo. No solamente aquí, en toda Latinoamérica, por lo menos hasta donde he podido investigar, ¿no? Siempre es bueno hablar investigando. Sí. Entonces, ahora, yo creo de que estas personas, si tú las escaneas, vas a encontrar que tienen juicios, que tienen... Todo el mundo decir, no, yo no sabía, yo no voy al juicio de que... al juicio que te hicieron porque tú no sabías
que el dinero que era para pagar a los trabajadores no lo debías usar en recolectar basura. No, ya ni siquiera me voy por ese lado, porque muchas veces por por problemas de tecnicismo les abren carpetas fiscales, es cierto. Sino vamos al hecho de que tú sabes bien que no firmaste a tu hija. Tú sabes bien que no le diste 100 soles a tu hijo, al que tenía que comer. Tú sabes bien que tenías que pagarle a fulano y no le pagaste. Tú sabes bien que tenías que decirle gracias a quien te ayudó o redimir el favor que te están haciendo de alguna manera. Entonces pero si tú no tienes esos valores, ¿qué vas a hacerlo en el poder? Cuando tienes una personalidad más aún compleja, vas a entrar a robar. Y discúlpame, pero pásale un escáner a todos, ¿no? Tenemos ejemplos por todos lados, ¿no? Sí. O sea, el papel fundamental entonces está también en los entornos sociales, ¿no? Definitivamente. Entonces la familia tiene que saber ubicarse también en qué entorno le va a brindar a los hijos, porque no solamente está la educación de papá, mamá, porque papá, mamá le puede enseñar muchas cosas, pero si te llevan a un entorno donde todo es delincuencia, donde todo, va a haber una contradicción para el hijo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Te lo dije al comienzo, ¿no? Yo creo que el entorno es difícil. Definitivamente el entorno tiene un gran peso, sobre todo cuando uno está niño, adolescente, ¿no? Yo estudié, por ejemplo, en un colegio nacional, como muchos acá, ¿no? Y en el colegio nacional, pues, había dificultades, ¿no? De alimentos, de peleas, habían amigos, compañeros que sabíamos que eran, en ese tiempo le llamaban pájaros fruteros, escaperos, le decían. Pero cuando tú vas avanzando y vas investigando, había que ver cuál era su situación, ¿no? Sin papá, sin mamá. Pero otros se criaron sin papás y sin mamá, son exitosos, sin tío, sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Hay ahí donde hablamos, por ejemplo, que hay que utilizar las nuevas herramientas que la psicología, la neurología y la ciencia avanza, lo que conocemos como la inteligencia emocional, ¿no? Que consiste mucho, pues, en ver cómo te criticas tú, cómo te analizas tú, cómo te diagnosticas tú para ver qué vas a hacer y cómo diagnosticas lo que está alrededor. Entonces, ahí es donde el político tiene una gran herramienta para poder hacerle entender a muchos muchachos que hay una posibilidad de salir. Pero se me iba algo, Enrique. La mejor fórmula de los partidos, es que los líderes, por lo menos los líderes, sean ejemplo. Deben ser ejemplos. Tienen que ser ejemplo, o sea, no hay otra. Si tu líder ha delinquido, ha estado preso, lo siento. Claro. Puedes seguir siendo, si puede caerme bien, si realmente pero tú eres un elemento bueno, te equivocaste muy bien. Ya no, porque si no, el joven que va a decir, yo puedo delinquir y entonces me voy preso 5 o 10 años, salgo y continúo. Entonces, ¿qué le estás diciendo a los jóvenes? Claro, qué mensaje, ¿no? Oye, se me ha quedado, me ha dejado pensando que las organizaciones políticas son el primer filtro, ¿no es cierto? Deberían contar entonces con un psicólogo, pues, hermano, porque la verdad que primero tienen que pasar por ese examen, evaluar, pero tendrán la capacidad los dirigentes de poder entender eso, que necesitan ayuda científica también para poder, si verdaderamente piensan en un país mejor, si su intención de estas organizaciones políticas es brindar un buen servicio para el bienestar de todos, yo creo que lo primero sería examinarse, ¿no? Y examinar a los tuyos para ver qué propones, ¿no? Claro, y tenemos un gran problema en el país, porque tener casi 40 partidos postulando es, en primer lugar, ignorancia política, creo yo. En segundo lugar, demasiado yoísmo, o sea, yo puedo, yo quiero, y ahí muestra, pues, su personalidad, ¿no? Es decir, una personalidad en la que, ¿qué te digo? Pues, una personalidad narcisista, histriónica, ¿no? Es decir, el histriónico le gusta figurar, pues, no, yo soy el líder, ¿no? Y cuando alguien está subiendo, le pone la plancha, le quita acá, le quita allá, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede dentro de los partidos, ¿no? Yo creo de que
habría que, ellos tienen que tener un poco de análisis de sí mismos. Y eso les va a hacer muy bien a ellos. Ahora, el asunto está en que de todos los líderes políticos son capaces de reconocerse o de decir, no, yo ya no voy porque yo ya cumplí mi ciclo y otro vaya. Eso es lo que importa. Por eso es que tenemos muchos caudillos, todos creense ser dueños de la verdad, ¿no? Eso es lo malo. Para cerrar, el tema es muy interesante, esto es para hablar largo, y por si acaso, el psicólogo, el gran maestro, José Luis Castro, Gracias. En breve va a tener un programa donde va a hablar casualmente sobre este tema, que es la corrupción. ¿Ya? Hay que estar atentos, porque ahí se va a ilustrar mejor, se va a ampliar. Hoy simplemente estamos haciendo una breve introducción. Para terminar, ¿cómo pueden las sociedades sanar y recuperarse de este fenómeno de la corrupción? ¿Cómo crees tú? ¿Qué recomendarías para que la gente nos pueda entender? De repente por ahí estos líderes de estas nuevas organizaciones políticas verdaderamente te prestan atención y hagan caso de una vez, ¿no? Mira, Enrique, uno de los problemas que tiene la sociedad en estos tiempos y los jóvenes es: dame la pastilla de la solución ahora. La tecnología los está llevando más aún a eso, ¿no? La tecnología, si bien es cierto, es necesaria, tiene su ventaja, pero también tiene su desventaja. Si no, preguntan en Interbank, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Sí. O sea, quiere decir que si ellos, que son tan poderosos, pueden ser manipulados, ¿no? ¿Qué puede pasar con el ser humano, no? Rafael Yuste creo que es un investigador que Obama lo alentó con $100 millones por año, creo, o durante un buen tiempo, para que trabaje en un proceso de investigación del uso de la tecnología y el cerebro y todo lo demás. Él ahora Yuste está con una postura de la defensa de los derechos a este tipo de eventos, ¿no? Para el ser humano. Dice, ¿qué estamos viendo ahí? Pero mira, para ir a tu pregunta, ¿no? Para no irnos más allá, como dices tú, esto vamos a hablarlo con más detalle, ¿no? Con más detalle. Este tema es amplísimo, en realidad. Mira, vamos a hacer ahora poquito nada más, ¿ya? Ahora poquito nada más. A ver, los romanos hace 2000 años estaban peleándose con los hunos, ¿no? Ahí estaba Atila. Atila de todas sus cuestas. Entonces, y tú ves ahí, ¿no? Como Julio César se enamora de Cleopatra, ¿no? Y luego lo matan a Julio César y surge pues el amor entre Marco Antonio, ¿no? Marco Antonio y Cleopatra. Y luego viene el otro hijo y lo mata, ¿no? Y entonces, eso es uno. Miremos por allá nada más. Ahora miremos uno por acá nada más. Uno por acá. Cuando vinieron los españoles, dicen los historiadores, ¿no? Le podemos leerlo a Valcárcel, ¿no? Tenemos ahí, pues, cómo estaba Huáscar y Atahualpa. Y teníamos, cuenta la historia, nos enseñaron, de un filipino. Mira. Y cuando los norteamericanos, cuando los ingleses cruzaron y se fueron a Norteamérica, vamos a hablar solo de los Sioux, y les hicieron una promesa, no le cumplieron. Entonces, esto de la política y la corrupción, ¿no te parece que es un poco inherente a estos 2000 últimos años? ¿No? Definitivamente. ¿Qué hacer, José Luis? ¿Qué hacer? Yo sería pues un gran mentiroso como esos motivadores que hoy día vamos a hacer esto. No. Es imposible. Yo creo que hay que trabajar y entonces nos echamos a dormir y a llorar. No. Los políticos, como te lo he dicho, ejemplo, señor. Sea usted ejemplo. Si realmente quiere crecer, sea usted un ejemplo. Delegue, forme jóvenes, los jóvenes, esos niños, esos adolescentes jóvenes, en los negocios. Igual manera, ¿no? Porque uno, como empresario, los que somos empresarios, sabemos que hay que dejarle la tarea a los que vienen, hay que orientarlos, tienen mayor capacidad. Estos muchachos ahora, mira cómo manejan la tecnología, ¿no? Hay que reconocer sus méritos. Uno también lo hace, pero
tú tienes que cumplir tu función de análisis, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? El equilibrio. Yo creo que tenemos que buscar el equilibrio. Punto interesante para desarrollar una serie de teorías, como la teoría del caos, la teoría del terror. Hay muchas teorías que tenemos que tomar para encontrar una solución a la corrupción. Antes quiero leerte solo algo. Permíteme, por favor. Sí, por favor. Te había traído algo porque me interesa esa parte. Fíjate, este es un... Alfonso Quirós, ¿no? Este muchacho, este señor, hizo una brillante investigación. Él es un doctor de la Universidad de Columbia, de acá de la Católica, y luego de hacer tantos años de investigación, solo llega y habla sobre los cálculos estimados del costo histórico de la corrupción en el Perú. ¿Ya? Haciendo un cálculo histórico, concluye lo siguiente: a un nivel promedio anual estimado de alrededor de entre 30 y 40% de los gastos del presupuesto y de entre 3 y 4% del PBI en el largo plazo, desde el año 1820 al año 2000, el costo de la corrupción para el desarrollo económico y social peruano en su historia republicana ha sido estructural y consistentemente alto o muy alto, pese a las variaciones cíclicas. Imagínate la cantidad de dinero que ha traído la corrupción solamente del año 1820 al año 2000. Un especialista en historia económica, ¿no? Hay mucho que hacer. Oye, qué bien, José Luis. Te agradecemos, nos has ilustrado muy bien con respecto a lo que es la corrupción. Esperamos pues que en ese próximo programa esto se amplíe y podamos obtener verdaderamente resultados que conlleven a que las organizaciones políticas se preocupen en tener militantes con valores y el gran compromiso que deben de tener de formar líderes. Para eso existen instituciones, no estoy haciendo propaganda la nuestra, pero existen instituciones que pueden coadyuvar casualmente a este tipo de formación, porque los valores son muy importantes. Hoy en día tenemos que recuperar lo que siempre hemos tenido antiguamente. Para aquellos que ya pasamos los 50, sabemos lo que era la educación y la cultura antigua en el Perú. Entonces, te agradecemos, José Luis, nuevamente por tu presencia y esperamos, ansiosos, ese programa donde tú vas a lanzar todo lo relacionado al tema que está ahorita candente en nuestra sociedad, la corrupción. Eso ha sido el día de hoy, todo por hoy. Lo estaremos, en la próxima reunión nos estaremos visualizando para tratar nuevos programas. Gracias. Muchas gracias.